Seguimos en Cosa Pública 2.0 y le agradecemos enormemente a Carla Escoffier. Ella es académica, consultora y autora de varios libros, entre otros El País Sin Techo, un libro, País Sin Techo, Ciudades, Historias y Luchas sobre la Vivienda, que justamente aborda la crisis de la vivienda que viven varias ciudades mexicanas. El estudio de Carla Escoffier se trata en 5 ciudades del país de distintos tamaños y entre otros la Ciudad de México, Monterrey, San Luis Potosí y Mérida. Y bueno, justamente uno de los fenómenos que ha conocido con estos estudios es el de la gentrificación, que hoy se está debatiendo a partir de la manifestación que hubo de miles de personas en la Ciudad de México el pasado fin de semana. Carla Escoffier, buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Hola Rubén, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias, estamos muy complacidos de que aceptaras conversar con nosotros, Carla. ¿Qué lectura le das a la manifestación del pasado fin de semana? El tema de la gentrificación se viene discutiendo desde hace varios años, tú me dirás 10, 15 años aproximadamente como un fenómeno, si no ya no tan nuevo, pero ya conceptualizado de esa manera, y sin embargo ahora parece agravarse y revelarse con esta protesta social que hubo en la Ciudad de México. Pues justamente no es un debate nuevo, o sea, justo creo que hay que separar el debate sobre la gentrificación. Es un problema, la gentrificación existe, hay que abordarla, hay que escuchar y reconocer los testimonios de muchas personas afectadas por ella. Y otra cosa, la discusión sobre la marcha, que ya pueden haber muchos puntos para debatir, profundizar, pero acá el punto es que hay una crisis de vivienda en México y Claro. que una de sus manifestaciones, no la única, pero sí una de ellas, es la gentrificación que se vive en lugares como ciertas zonas de la Ciudad de México. Así es. Y llamó muchísimo la atención dos cosas en la manifestación de la Ciudad de México, estos reclamos legítimos por el encarecimiento de viviendas, por desplazamiento, pero también la otra cara que quizás tomó esta connotación como más de interés es que muchos protestaban en contra de los gringos, en contra de extranjeros y también protestas violentas en contra de algunos comercios. Te escuchaba el video, el reel que publicabas en tus redes sociales y coincidimos en este tema, que más que tratarse de un asunto de nacionalidad, es un asunto de lucha de clases, decías. Sí, o sea, la gentrificación al final del día se genera por desigualdad social, que obviamente cuando hablamos de desigualdad, pues esta tiene muchos orígenes y formas. Y por otro lado, ¿cómo se llama? Es un hecho que, pues evidentemente yo estoy en contra de toda forma de gentrificación, bueno, sí, de gentrificación y de xenofobia y cualquier otra forma de pues de discurso que discrimine y degrada a las personas por su origen. Y entiendo digamos, la indignación o la preocupación que generó en muchas personas algunos discursos y pronunciamientos que allá también hay que aclararlo, no todos los manifestantes estaban con ese Claro. discurso, con esa lógica, con ese, digamos, como ese enfoque. Pero también creo que se ha hablado bastante de esa preocupación por la xenofobia, que insisto, la comparto y me parece importante recalcarlo siempre. Pero la pregunta también, y que le haría yo a la audiencia, es cuándo vamos a hablar de la indignación por los desalojos ilegales que hay en la Ciudad de México, que se realizan con violencia. ¿Cuándo vamos a hablar de la indignación por el hecho de que la Ciudad de México es legal que actores privados, mal llamados cargadores, que en realidad son parapolicías, realicen desalojos Así es. incluso judiciales y que se han reportado casos de violencia sexual, casos de golpes a niñas, niños, personas adultas mayores? ¿Cuándo vamos a hablar del hecho de que hay personas que son desalojadas a pesar de estar al día con el pago de su renta y a pesar de que tienen un contrato de arrendamiento vigente? ¿Cuándo vamos a hablar de la violencia que se da en este tipo de desalojos, por ejemplo? Entonces, me parece importante señalar eso, pero también creo que llevamos décadas encargando muchas violencias en torno a este mercado de inmobiliario, particularmente el de arrendamiento, que casi no se pronuncian y que incluso esa violencia la vemos no solo en personas inquilinas, personas que son propietarias y que aún así por mafias inmobiliarias, por, digamos, por fraudes, son despojadas de la vivienda que en teoría era de su propiedad, entre otro tipo de dinámicas. ¿Dirías que ese es un problema más grande que el de la gentrificación y el de la renta a través de plataformas como Airbnb y la llegada de los llamados nómadas digitales o extranjeros a radicar en ciudades mexicanas? Es que es parte de lo mismo. Lo que Ujú. ocurre es que tenemos el fenómeno de la gentrificación y otros fenómenos como la especulación inmobiliaria, que también está relacionado. Pero en el caso de América Latina, todos esos procesos se juntan con otra característica, que es la impunidad.
Entonces, cuando tú tienes una euforia especulativa en el mercado inmobiliario, pero también tienes impunidad, generas dinámicas donde surgen, por ejemplo, mafias inmobiliarias, donde surgen desalojos forzosos y toda una serie de violencias que ocurren precisamente en total impunidad, sin que sean investigadas, sin que muchas veces sean señaladas. Entonces, hay que entender que una cosa es la gentrificación como concepto, digamos que incluso surgió de Inglaterra, y otra cosa es cómo se traduce en contextos como los latinoamericanos, donde hay impunidad, donde hay otras formas de violencia, hay crimen organizado y otros elementos y actores que recrudecen la forma en que están estos procesos, porque no es solo la gentrificación, que sí también existe, de una persona de, ya no me alcanza a vivir acá, me tengo que mudar, sino que también es la gentrificación que después recurre a otro tipo de violencias. Por ejemplo, cuando de repente anuncian que un edificio completo de apartamentos va a ser vendido, entonces que se tienen que salir todos los inquilinos, inquilinas y ver dónde van a vivir, y los que se rehúsan y quieren que se les respete el contrato vigente y su prórroga que tienen, porque en Ciudad de México al año tienen derecho a una prórroga obligatoria, les mandan distintas formas de acoso, ¿no? Hay toda una dinámica de acoso inmobiliario en Ciudad de México que tampoco se habla de ella. ¿Qué tal, Carla? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Es curioso porque todo el debate últimamente parece centrarse en Airbnb, pero te pregunto, yo por ejemplo en el 2010, aquí en la colonia americana de Guadalajara, vivía en unos departamentos, tenía una renta, había familias que tenían ahí 15, 20 años viviendo, de repente los dueños de Capital Tapatío, de aquí, remodelaron el edificio, duplicaron las rentas de un solo golpe y todos fuimos expulsados. ¿Eso también es una forma de gentrificación? ¿No solo es Airbnb? Sí, no, o sea, la gentrificación no es solo de Airbnb. O sea, Airbnb es un actor relevante que ha tenido como mucha visibilidad pública porque ha tenido efectos en varias ciudades, pero Airbnb llegó allá realmente. O sea, el proceso de gentrificación y todos los problemas de vivienda que hay, tanto en México como en otros países, pues son previos, ¿no? Por ejemplo, justo lo que ocurre en Venecia, que es como de los casos más profundos de lo que puede hacer la gentrificación y la turistificación con una ciudad. Se habla también de Airbnb allá, pero ese problema de Venecia viene de los 70. Lo mismo ocurre con la Ciudad de México. Desde los 70 ya se venían hablando de ciertos desalojos que coinciden con este tipo de dinámicas. Y lo mismo en otros lugares como la Ciudad de México, justamente en zonas como la americana, ¿no? En Guadalajara. Entonces, evidentemente, Airbnb no es el único problema, no es el único actor, sí es un actor relevante que forma parte de estas dinámicas en varias ciudades, no en todas en la misma profundidad y en una misma ciudad no en todas las zonas por igual, pero sí es un actor, pero por supuesto que no es el único. Y justamente el despoblamiento del centro de Guadalajara es un ejemplo de ello, que sí se da por Airbnbs, pero también por otras dinámicas. Carla, es un problema mucho más complicado, pero todo parece indicar que una de las grandes causantes es que el Estado no está interviniendo, no solamente para regular, sino para intervenir directamente en el mercado y facilitar el acceso a vivienda para los sectores más empobrecidos del país. Sí, o sea, a ver, en términos generales llevamos 50 años que en términos generales obviamente hay sus grises, sus excepciones, sus matices por allá, pero en términos generales llevamos 50 años en los que no hubo una política de vivienda, sino una política inmobiliaria en términos Ujú. generales. Y eso implica que hubieron varias acciones y omisiones por parte de las autoridades. Hay muchas, por ejemplo, políticas y alternativas de vivienda que en otros países son canasta básica, que en México no hay, ¿no? O apenas están hablando de ellas como las viviendas públicas de arrendamiento, ¿no? Con eso que empezó con la política de vivienda de este sexenio, que apenas se están construyendo algunas en algunas ciudades. Pero eso era, o sea, estamos llegando tardísimo a eso. Claro. Es canasta básica de una política de vivienda. Y no estoy hablando de países como Noruega, Finlandia, nada más, sino que estoy hablando de Paraguay, Argentina, de otros países latinoamericanos con los que compartimos fortalezas y problemas. Así es. Carla, pues te agradecemos enormemente. La verdad nos quedan más preguntas, pero se nos agotó el tiempo. Si nos permites en otro contacto profundizar justamente sobre estas alternativas que estabas dibujando en este momento. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Carla Escofí, académica, consultora y autora del libro País sin Techo, al que le invitamos a consultar, a leer si tiene oportunidad muy interesante sobre este problema.